Bien, vamos a comenzar con este grupo de videos que tratan sobre la aplicación del teorema del elemento extra en amplificadores básicos como PAMS. Como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son el ladder-like, las mallas, los nodos, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, es decir, si vamos a trabajar con circuitos que tengan variables algebraicas, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas pueden tener alta entropía. Vamos a ver de qué se trata esta alta entropía. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener una resistencia equivalente de un circuito a partir de sus terminales, por ejemplo AB, supongamos que obtenemos este resultado. ¿Sería un resultado útil? Sí, si se trata solamente de reemplazar los valores numéricos, ¿no?, en estas variables, obtendría el valor final de la resistencia equivalente que estamos queriendo. Pero si obtenemos un resultado como el mostrado, nos sería más útil, ya que podemos tener la imagen mental de lo que se trata, ¿no? Noten que esta expresión de acá está más ordenada, mucho más ordenada que esta expresión de acá. Entonces, a esta expresión de acá la llamaremos, ¿no?, una expresión con alta entropía, y esta expresión de acá posee baja entropía, entendida la entropía como el desorden que hay en estas expresiones de acá, en esta expresión de acá, ¿no? Acá hay más desorden que acá, ¿no?, ya que acá yo de inmediato puedo saber cómo están conectadas dichas resistencias, ¿no? Acá yo no sé. Entonces, el término de baja entropía fue acuñado por el creador del teorema del elemento extra, el señor David Middlebrook, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, ¿no?, ordenados, como esto de acá. Sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para trabajar con circuitos con variables algebraicas. Uno de ellos es el teorema de Blackman, el método de Generalized Time and Transfer Constant Circuits Analysis propuesto por el profesor Ali Hajimiri, y el teorema del elemento extra EET y NEET. Estas técnicas constituyen lo que se llama el DOA, ¿no?, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño, de las cuales en este canal ya se ha trabajado extensivamente con el teorema de Blackman y con el método propuesto por el profesor Ali Hajimiri. Ahora vamos a continuar viendo el teorema del elemento extra. Aquí les presento un mapa conceptual de estas técnicas de análisis de circuitos y sus respectivos creadores, ¿no?, y año de su creación, ¿no? Acá está, por ejemplo, el teorema del elemento extra. Acá está las técnicas propuestas por Ali Hajimiri. Acá está el teorema de Blackman. Todo esto de acá ustedes lo pueden encontrar en el libro de Denis Foch. En videos anteriores hemos visto cómo aplicar el teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos, ¿no?, y amplificadores básicos. En los circuitos eléctricos básicos se usó a las impedancias, ¿no?, o resistencias como elemento extra, y también a las fuentes dependientes como elemento extra. En los amplificadores básicos se usó a las resistencias como elemento extra. Ahora veremos cómo aplicar el teorema del elemento extra en amplificadores básicos como PAMS, donde el elemento extra será la fuente dependiente del op-amp. Ahora les muestro el teorema del elemento extra para fuentes dependientes. Supongamos que acá tenemos un circuito donde hay una fuente dependiente, como la mostraba. Por ejemplo, esta es una fuente de corriente que depende de la tensión aquí. Entonces, esta es la función de transferencia salida sobre entrada. Acá también podría ser una fuente de tensión dependiente de corriente, una fuente de tensión dependiente de tensión, cosas así. Acá simplemente estoy poniendo esto. Tienen tres variables para ustedes hallar este H infinito, este Tn y este Td.
El h infinito se calcula haciendo que a, el coeficiente de la fuente dependiente, ¿no?, tienda a infinito. Y en esas condiciones se calcula la salida entre la entrada. A eso se denomina, a poner a infinito, se denomina estado de referencia del dispositivo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo aquí hago que a tienda a infinito, y para que el valor de esta fuente dependiente se mantenga finito, entonces si el a crece mucho, el bx debe de tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Entonces bx será igual a 0. Que yo coloque aquí bx igual a 0 no significa que esto es un cortocircuito, sino más bien significa que por ahí pasó una corriente igual a 0 para que bx sea igual a 0. Bien, el Tn es la relación de menos bx sobre bx circunflejo y se calcula con la salida anulada. De ahí viene este n de null. El Tb es igual a menos bx sobre bx circunflejo y se calcula con la entrada in en off. En la siguiente diapositiva les voy a detallar un poco más sobre estos cálculos. Y también tenemos la siguiente forma de presentación del teorema del elemento extra para fuentes dependientes, ¿no? La diferencia entre esta y este es este h sub 0, ¿no?, que se calcula, ¿no?, haciendo que a tienda a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculamos el h sub 0, que es la salida entre la entrada. H con el a tendiendo a 0, ese es el estado de referencia del dispositivo, ¿no?, que es el mostrado. Si a tiende a 0, ¿no?, por lo tanto estoy anulando la fuente de corriente, ¿no?, estoy anulando, estoy poniéndole en off. La fuente de corriente, en este caso una fuente de corriente dependiente de tensión, o sea, estoy anulando esa fuente dependiente. Bien, y esta fórmula de aquí es la que relaciona estas dos fórmulas del teorema del elemento extra aplicado a fuentes dependientes. Ahora vamos a ver un poco más sobre el cálculo de Tn, que es igual a menos bx sobre bx circunflejo, ¿no? Este bx circunflejo es ponerle el circunflejo aquí en la fuente dependiente, y con eso estamos tornando esta fuente de aquí, ¿no?, independiente de su variable original, ya que bx circunflejo es diferente de bx. Además de notar lo siguiente: hay dos entradas en el circuito, el b sub in y esta fuente que ahora es independiente. Ambas entradas deben anular la salida, ¿no? En este caso, si es tensión, Vout es igual a 0. A eso se le denomina null double injection, NDI, o doble inyección anuladora, ya que de alguna forma, teniendo estas dos fuentes de aquí, ¿no?, vamos a anular la salida. Y en esas condiciones se halla el Tn, o desde ahora T null. Que Vout sea igual a 0 no significa que sea cortocircuitado, ¿no?, sino más bien que por ahí ha pasado una corriente igual a 0. Ahora veamos el cálculo de Td, ¿no?, que es igual a menos bx sobre bx circunflejo. De igual forma, a la fuente dependiente que la hemos escogido como elemento extra, le colocamos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, menos bx sobre bx circunflejo, en la condición de que la entrada esté en off, ¿no? En este caso, si es una fuente de tensión, se cortocircuita. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, aquí es la salida, aquí es la entrada, por lo tanto la función de transferencia es salida entre entrada, donde lo que está en el denominador es lo que se inyecta y lo que está en el numerador es lo que se observa. Por ejemplo, aquí en esta función de transferencia queremos hallar b sub 0 sobre b sub in, por lo tanto, ya que el b in está en el denominador, eso es lo que vamos a inyectar. De la misma forma, queremos hallar la función de transferencia i sub 0 sobre i sub in, ¿no? I sub 0 es la variable de salida que queremos observar, que no necesariamente pasa por un corto, puede haber una impedancia aquí. Entonces lo que está en el denominador es i sub in y eso es lo que vamos a inyectar, ¿no?
Asimismo, si queremos observar una impedancia entre los o desde los terminales de aquí, desde el puerto de aquí, tendremos entonces que inyectar una fuente de corriente y observar la tensión que se genera entre los terminales de dicha fuente que estamos inyectando. Asimismo, si queremos observar la admitancia a partir de este puerto de aquí, deberemos de inyectar una fuente de tensión para observar la corriente que pasa por dicha fuente de tensión. No hay que olvidar que si queremos hallar tanto la impedancia de salida como la admitancia de salida, estas se hallan con las entradas en off. Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales del EET a mi modo de ver. Por último, la forma original de las ecuaciones del EET también puede encontrarse en las referencias. Veamos las diferencias. Esta es nuestra propuesta, ya la hemos comentado, donde este es el estado de referencia y esto es la fórmula equivalente del teorema del elemento extra original. Noten que esto de acá, este es el estado de referencia, noten que esto de acá equivale a esto, aquí simplemente es cuestión de notación. Este TN de acá, en la fórmula original es todo esto de acá y este TD de acá es todo esto de acá, donde, como hemos dicho, para calcular este TN a la fuente dependiente que hemos elegido como elemento extra, la volvemos independiente colocándole este circunflejo aquí y hallamos la relación menos Bx sobre Bx circunflejo, en la condición de que la salida esté anulada. En comparación a esto de acá, que es la fórmula original, observen que aquí este símbolo está elevado a paréntesis 1. Este paréntesis 1 es el puerto donde está la fuente dependiente que la estoy usando como elemento extra. Por ejemplo, aquí le ponemos puerto 1. Y vamos a hallar la relación Bx sobre It. It es toda esta fuente, todo el valor de esta fuente la colocamos como It y la ponemos en dirección contraria. Por eso es que acá yo pongo un menos y aquí no tiene el menos. ¿De acuerdo? Entonces, que yo cambie la dirección de la fuente equivale a un menos aquí, o aquí no tener el menos. Entonces, todo este valor de la fuente dependiente de la fuente la estoy colocando como IT. Entonces calculo, en la condición de que la salida esté anulada, la relación Bx sobre IT. Esto es desde el puerto 1. El puerto 1 es donde está el elemento extra que ahora es una fuente dependiente. Asimismo, TD, que se halla con la entrada en off, será menos Bx sobre Bx circunflejo. En comparación a este término de acá, ya sabemos que la fuente dependiente que hemos escogido como elemento extra, esta deberá estar en el puerto 1. Y con la entrada en off, en esas condiciones hallaremos Bx sobre It's. Entonces todo el valor de esta fuente yo le pongo It's y le cambio la dirección. Y en estas condiciones hallamos la relación Bx sobre It's. Entonces esto de acá no es otra cosa que el puerto donde se encuentra el elemento extra que hemos escogido. Esto es nuestra propuesta, donde este es el estado de referencia y esto es el EET original. Ya dijimos cómo calcular esto, ya dijimos cómo calcular esto también. Noten que este A de aquí, este A de aquí es el coeficiente de la fuente dependiente.
Y este h sub 0, bueno, se calcula de igual forma, ¿no? Como nuestra propuesta. También podemos representar impedancias como fuentes dependientes, y eso se hace con la ayuda del teorema de la sustitución. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia cuya caída de tensión es Bx, ¿no? En dicha resistencia, ¿no? Debido a que por ahí pasa una corriente Ix. Ahora, esta Ix de aquí, ¿no? Es igual a Bx sobre R. Si yo hago que A sea 1 entre R, tendré que Ix es ABx. Por lo tanto, todo esto de aquí yo puedo usar el teorema de la sustitución para representarlo por una fuente de corriente cuyo valor es ABx y en cuyos terminales de esa fuente está Bx, que controla a esta fuente dependiente. Entonces queda así. Y de acá también podemos regresar hacia acá. Asimismo, también, dado que Bx es igual a, dado que aquí el Bx es igual a Ix por R, yo puedo decir que B sea igual a R, por lo tanto Bx será igual a B por Ix. Entonces esto me ayuda a colocarlo con el teorema del elemento, con el teorema de la sustitución, me ayuda a colocar así, ¿no? Donde esta fuente de tensión será igual a Bix y la corriente que pasará por dicha fuente es Ix. Noten que esto ahora es una fuente de tensión que depende de la corriente que pasa por dicha fuente. Asimismo, esto es una fuente de corriente que depende de una tensión que está entre los terminales de dicha fuente. Entonces, esto de aquí lo puedo colocar así. Y nuevamente de aquí puedo regresar acá. Teniendo una fuente dependiente, ¿no? Ya se puede aplicar el EET tal como se mostró anteriormente. No olvidar tampoco las siguientes particularidades, ¿no? Por ejemplo, una fuente de tensión que está entre los terminales AB y la corriente que pasa por esa fuente, supongamos que sea igual a 0, con el teorema de la sustitución podemos ver todo esto de acá como un circuito abierto en cuyos terminales está Bs. Asimismo, si tenemos una fuente de corriente entre los terminales AB y en dicha fuente hay una tensión igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos ver ese circuito como esto, ¿no? Podemos cortocircuitar los terminales AB, ¿no? Y la corriente que pasará entre los terminales AB es IS, el mismo valor de la fuente. Muchas veces esto será usado para el cálculo de las impedancias y admitancias. En muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que particularizando el teorema del elemento extra se llega a este teorema de Blackman. El teorema de Blackman es más antiguo que el EET, ¿de acuerdo? Es más antiguo, pero podemos particularizar el EET para llegar al teorema de Blackman. Ojo, el teorema de Blackman es algo que hemos trabajado extensivamente en este canal. En los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el teorema del elemento extra en amplificadores básicos como OP-AMPs, donde la fuente dependiente del OP-AMP se usará como elemento extra. Hoy día veremos el video 1. Estos serán los problemas que vamos a resolver. En otros grupos de videos también hemos visto la aplicación del teorema del elemento extra a circuitos eléctricos básicos, amplificadores con transistores y amplificadores con OP-AMPs, que son los mismos problemas de este grupo de videos, pero el elemento extra es una resistencia. Y esto se hace para efectos de comparación. Como referencias, yo he usado el libro del profesor Batche Gorperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, muy buen libro, muy recomendado. También el profesor Gorperian tiene un canal en YouTube, muy recomendado. También he usado como referencias los escritos del mismo creador del teorema del elemento extra, el señor David Middlebrook, ¿no? Hay más referencias, yo solamente vi estas dos. Y por último, el teorema del elemento extra no intenta sustituir a los métodos clásicos de análisis, sino que busca
ser un método alternativo para el análisis de circuitos. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema, hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub S en este circuito. Y para este OPAMP se usará el siguiente modelo. Bien, entonces, tal como lo hemos visto en la intro de este video, vamos a trabajar con el elemento extra siendo la fuente dependiente. Y tenemos dos formas, o esta de acá. Este A de acá que yo he puesto es el que acompaña, ¿no?, o el coeficiente de la fuente dependiente. Puedo hacerlo tender a infinito o puedo hacerlo tender a cero, ¿ya? Como la ganancia como aquí esta ganancia de aquí del modelo del OPAMP es muy alta, yo puedo hacer entonces trabajar con esta de acá. Entonces hacemos que A tiende al infinito y por lo tanto la función de transferencia será esta, ¿no? A tendiendo a infinito, 1 más 1 sobre Tn, T null, 1 más 1 sobre T del denominador. Bien, entonces vamos a dibujar este circuito con su respectivo modelo. Sería este de acá. Aquí RS. Noten que de menos de la terminal inversora, la no inversora, hay una resistencia RI. Entonces acá sería así, menos más BD RI. Y de acá, de la terminal inversora hasta el B sub 0, o sea, desde acá hasta acá, hay un RF. Ok, y desde el B sub 0, ¿no?, desde el B sub 0 para acá hay esta parte de acá, más menos ABD, y aquí R sub 0, y acá está B sub 0. Bien, entonces vamos a trabajar con este circuito, hallando primero este de acá, cuando el A tienda al infinito, y en esa condición vamos a hallar el B sub 0 sobre B sub S. Primero, si hacemos que este A tienda al infinito, si hacemos que este de acá tiende a infinito, yo necesito, la respuesta del circuito siempre va a ser finita. Si hago este tender al infinito, entonces algo yo tengo que mover para que se contrarreste el crecimiento de esta fuente, para que aquí sea finito. Entonces si esta tiende al infinito, este de acá debe tender a cero. Entonces B sub D sería igual a 0. Bien, para que en lo que este crece, este tiene que bajar, ¿no?, para que acá se mantenga finito. Ahora, ¿cómo nos queda el circuito entonces? Nos quedaría así, más menos BS, por acá RS, por acá RI, menos más BD igual a 0, aquí RF, y por acá, no lo voy a dibujar, acá está B sub 0, ¿no? Por acá está, ¿no? Esto de acá está por acá, ¿no? Simplemente me interesa esto, ya van a saber por qué. Si es que esto es igual a 0 voltios en esta resistencia acá, significa entonces, esto no es un cable. Lo único que significa es que si en esta resistencia hay 0 voltios, significa que por acá hay una corriente igual a 0. Y si esto de acá es 0 y acá es 0, ¿no?, la caída de tensión acá es 0, entonces en este punto hay 0 voltios. Que en este punto haya 0 voltios significa que este punto de acá es el mismo de acá y es el mismo de acá. Entonces este punto siendo el mismo de acá y acá viendo 0 voltios, entonces este punto es el mismo punto de acá. Por lo tanto BS está acá. Ok, ¿no? Este más aquí, este menos aquí. Si tenemos BS y acá tenemos RS, podemos obtener la corriente. La corriente sería voltaje sobre resistencia. Y como aquí, por esta rama, la corriente es 0, ya hemos visto por qué, entonces la corriente va a venir a este nodo y va a seguir.
Bien, entonces, visto así, la caída de tensión sería más menos resistencia por corriente. RF, RS por BS. Entonces, B sub 0 sería, noten que este tierra de acá está acá y está acá, entonces esto también es, aquí también es 0 voltios, entonces este punto es este punto, entonces B0 está también acá, ¿no? O si ustedes quieren, hacen una ley de voltaje de Kirchhoff, así, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff, menos BD, menos RF, RS por BS, menos B sub 0 igual a 0. Ustedes saben que esto es igual a 0, entonces H infinito, que es igual a B0 sobre BS, es igual a menos RF sobre RS. Listo, ahí lo tenemos. Bien, vamos ahora con el T null. T null se halla en la condición que B sub 0 es igual a 0. Y aquí vamos a hallar menos, sería la fuente BD circunflejo sobre BD, ¿no? Perdón, BD sobre BD circunflejo. Con esta condición. Entonces, acá sería igual a 0 voltios. Este sería circunflejo y acá quedaría lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos este circuito así. Más menos BS. RS. Acá estaría BD. Acá estaría RF. Acá estaría más menos ABD circunflejo y acá es R0 y acá está más menos B sub 0 igual a 0. Bien, B sub 0 igual a 0 no es que acá hay un cable, no es un cortocircuito, ¿no? Es un corto virtual, lo podríamos pensar que por acá, por ejemplo, hay una resistencia muy pequeña y por esa resistencia no pasa corriente, ¿no? Igual a 0. Entonces, por acá no hay corriente. Este punto de acá es el mismo de acá, dado que acá la tensión es 0, entonces es el mismo y acá tendríamos 0 voltios. ¿Qué significa? Que este más de acá está aquí y este menos de acá, ¿no?, de esta fuente, está aquí. Este punto es el mismo de acá, pero ojo, esto no es un cable, ¿no? Entonces la caída de tensión acá sería A BD circunflejo. Si es que es así, entonces yo ya tengo la corriente, tengo tensión, tengo resistencia, por lo tanto tendría la corriente. Acá la corriente que pasa por esta resistencia, que es la misma corriente que pasa por acá, lo vamos a poner así. De más a menos va hacia allá, sería A BD circunflejo sobre R0. Ahora, esta corriente llega al nodo, no puede ir por acá, porque acá yo estoy fijando que la corriente es 0, por esta resistencia que estoy pensándola como muy pequeña, entonces la corriente vendría así, por acá. Y la caída de tensión sería más menos. Noten también que este punto de acá es el mismo de acá, es el mismo de acá, y acá estaría 0 voltios, ¿no? Esto es 0, ¿no? 0, 0, acá no hay caída de tensión, es 0, por lo tanto este es el mismo punto de acá, este es el mismo punto de acá, y observen que aquí tendríamos BD. O ustedes pueden hacer pues una ley de voltaje de Kirchhoff, no pueden hacerlo así, menos BD, más menos la caída de tensión acá, más menos 0 voltios, entonces tienen que, la caída de tensión acá es la caída de tensión acá. Entonces, con eso ustedes ya tendrían que BD, o el más menos, BD es igual a RF por esta corriente de acá. Entonces ya tengo la relación, pero como necesito el negativo, multiplico menos acá,
Entonces Tn, que es menos BD sobre BD circunflejo, sería menos A por RF sobre R0. Listo, ya tenemos entonces el T sub n. Bien, vamos ahora a hallar el T sub d. T sub d se halla, ¿no?, con el BS en off, entonces esta y esta va a estar en paralelo y acá estaría el BD circunflejo y vamos a hallar la relación de esta con respecto a esto. Entonces TD BS en off, que como es una fuente independiente de tensión va a estar en corto. Esto es menos BD sobre BD circunflejo. Entonces esto está en paralelo, esto está en paralelo con esto y me quedaría un circuito de la siguiente forma. Menos más BD, RI paralelo con RS. Aquí, como no me interesa el B sub 0, solo me interesa la relación de este con respecto a este. Esto está en serie con esto. Y acá estaría más menos ABD circunflejo. Entonces, con un simple divisor de tensión tendríamos esto, ¿no? Entonces, menos BD es igual a RI paralelo con RS sobre la suma de estas dos resistencias por A por BD circunflejo pasa para acá y esto es igual a TD. Listo, ya tenemos todo. Entonces ahora solamente es ensamblar. El H infinito es menos RF sobre RS, que noten que esta ganancia, esta relación de acá es la ganancia cuando se trabaja con un op-amp ideal, ¿no? Como está en configuración inversora sería menos RF sobre RS. Miren, acá lo tenemos. Entonces tendríamos que esto es menos RF sobre RS 1 más 1 sobre TN, pero el TN negativo y es 1 sobre TN, entonces esto se invierte. Tendríamos que esto es 1 menos R0 a RF y acá es 1 más 1 sobre TD, o sea, la inversión de esto de acá. R0 más RF más RI paralelo con RS y acá sería A RI paralelo con RS y esto es B sub 0 BS y esto es el H. Bien, ahí lo tenemos. Entonces este de aquí es RS. Bien, eso sería. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, trabajar con algo más simple, con un modelo que noten que el RI tiende al infinito y que el R0 tiende a 0, ¿no? Tendría el modelo más simple, R0 tiende a 0, 0, 0 y el RI tendiendo a infinito, y tendrían un modelo mucho más simple, ¿no? Trabajen a ver para que observen a qué relación van a llegar. Bien, vamos entonces a otro problema. Bien, continuando con este problema, nos piden hallar la relación B sub 0 BS, ¿no? Y para este op-amp vamos a usar este modelo. Nuevamente vamos a trabajar que el elemento extra en este problema sea la fuente dependiente. Y como normalmente la ganancia A de esta fuente, ¿no?, de esta fuente de acá es muy grande, este coeficiente es muy grande, vamos a usar esta relación de aquí. Entonces acá tendremos que esto es H B0 sobre BS, esto es H infinito cuando A tiende al infinito, 1 más 1 sobre T null, 1 más 1 sobre TD. Ok, vamos a dibujar el circuito entonces en pequeña señal, ¿no? Tendríamos esto así, más menos BS, acá viene
la resistencia RI más menos BD. De acá del negativo viene el R1. ¿Sí? Y acá vendría, de acá para acá, al B sub 0 vendría el RF. Y si nos vamos así, ¿no? Nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Y acá está más menos B sub 0. Bien, comenzamos entonces a trabajar con el H infinito, donde A tiene infinito, y en esa condición vamos a hallar el B sub 0 sobre BS. Ok, entonces para este caso colocamos que con A tendiendo a infinito, dado que esto va a crecer mucho, entonces la salida de acá del OPAN se debe mantener en un valor finito. Entonces la única forma de contrarrestar ese crecimiento muy grande es que este BD se haga muy pequeño. Entonces lo que ocurrirá es que BD sea igual a 0. Entonces vamos a dibujar el circuito en esas condiciones. Tendríamos esto así. Acá sería más menos BS RI, este es menos más BD igual a 0. Acá está el R1, acá está el RF y por acá está esta parte de aquí. Y acá está el B sub 0. Ya, hay que observar lo siguiente, nuevamente, que tal como lo hemos visto en el problema anterior, que aquí hay una caída de 0 voltios no significa que esto es un cable, no significa que esto es un corto, significa más bien que por aquí hay una corriente igual a 0. Si hay una corriente igual a 0, entonces debido a que acá hay 0 voltios, entonces acá este es el mismo punto, este es el mismo punto, entonces el BS está acá. ¿Qué me indica que el BS está acá? Que por acá va a haber una corriente en esta dirección, ¿no? Más o menos BS sobre R1. Entonces esta corriente llega al nodo, pero como por aquí no puede haber corriente, por esto de acá, debido a esto, la corriente vendría así. Por lo tanto, como la corriente viene así, la caída de tensión sería más menos. Entonces, si hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff, lo vamos a hacer así, sería B sub 0. Estamos tomando el final, B sub 0 menos RF por la corriente menos BS igual a 0. Entonces, si ustedes trabajan todo esto, lo mandan para el otro lado, factorizan, el H infinito es B sub 0 sobre BS será igual a 1 más RF sobre R1. Y miren, han obtenido la ganancia de tensión para este amplificador de aquí, ¿no? Este es un amplificador no inversor y esta es la ganancia ideal del amplificador no inversor. Bien, vamos ahora para el T null, que se halla con el B sub 0, la salida igual a 0, y en esas condiciones vamos a hallar menos BD sobre BD circunflejo. Bien, entonces acá B0 es igual a 0, este va a ser BD circunflejo. Ok, entonces el circuito nos quedará de la siguiente forma. A ver, vamos a dibujarlo así. A menos BS RI menos más BD. Acá está R1 RF más menos ABD R0 y acá está más menos
B sub 0 igual a 0. Nuevamente, tal como lo hemos visto en el problema anterior, ¿no? Y perdón, me estaba olvidando, acá es B de circunflejo, entonces tengo que hallar la relación de aquí a acá. Si B0 es igual a 0, no es que esto sea un cable, ustedes pueden imaginarse un cable pero con una resistencia muy pequeña, muy pequeña, ¿no? Entonces si hay una resistencia muy pequeña y la caída de tensión en esa resistencia es 0, entonces significa que por acá la corriente es 0, entonces por acá no viene corriente. Entonces si acá es todo esto es el mismo punto, entonces si este es 0 y acá la caída de tensión es 0, entonces acá también es 0 voltios, entonces este es el mismo punto de acá, por lo tanto este más está aquí y este menos, ¿no? Este menos viene por acá, acá hay 0 voltios, sería así. Entonces la caída de tensión acá sería AB de circunflejo. Entonces la corriente, no, si ya tienen voltaje, ya tienen resistencia, yo puedo ver la corriente que va en esta dirección, ¿no? Que viene por toda esta rama, sería así. AR0 BD circunflejo. Entonces esta corriente viene, no puede ir por acá, porque por acá ya hemos visto que la corriente es 0, entonces la corriente va a venir así. Entonces vendría con una caída de tensión así. Ahora, observen lo siguiente, la caída de tensión acá sería esta corriente por RF. Entonces tendríamos que esto es A, RF, R0, B de circunflejo. Esta es la caída de tensión. Noten que este punto es el mismo de acá. Miren, esto es el mismo de acá, es el mismo de acá. Y como acá hay una caída de tensión de 0 voltios, entonces aquí es lo mismo. Por lo tanto, esta tensión de acá es la misma de acá. Es como si ustedes plantearan una ley de voltaje de Kirchhoff. Voltaje acá más 0, porque acá la caída de tensión es 0, entonces es igual a 0. Entonces aquí tendría BR1. Entonces, ¿a qué es igual BR1? Sería igual a esta tensión. A RF R0 BD. Y de ahí ustedes pueden sacar la corriente, ¿no? Porque la corriente viene así, de más a menos. IR1. Entonces la IR1 sería BR1 sobre R1, o sea, esto sobre R1. A R1 RF R0 BD circunflejo. Ahora, ¿a qué es igual esta tensión de acá? Noten que IR1 está entrando y esta corriente está entrando, vamos a llamarle esta pues que sea IRF, ¿no? Vamos a poner que sea IRF. Entonces IRF más IR1 es la corriente que está pasando por acá. Pero noten ustedes que la suma de estas dos corrientes iría así, en contra de la dirección o en contra de la forma de la caída. Entonces tendríamos que menos BD es igual a RI por IR1 más IRF. Entonces menos BD es igual a RI y R1, que es esta, a R1 RF R0 más IRF, que sería a R0, y como estas dos se multiplican por B de circunflejo, entonces esto pasaría al otro lado y ahí tendríamos el T null. Entonces T null menos BD sobre B de circunflejo, tendríamos que podríamos sacar el R sub 0 y el A. El A y R de R sub 0 lo podríamos poner, por ejemplo, RI a R sub 0, 1 más RF
sobre R1. Listo, ya tenemos el T null. Bien, ahora vamos con el TD. TD se halla con la condición que B1 va a estar en off. Y en esa condición vamos a hallar BD sobre BD circunflejo. Observen que, BS, la entrada. BS en off significa, como es una fuente independiente de tensión, esto es corto, entonces este y esta van a estar en paralelo. Corto, entonces les quedaría un circuito así. RI paralelo con R1 y acá menos más BD. Como no me interesa el B sub 0, esta y esta están en serie. Y acá tendríamos más menos ABD circunflejo. Este es el mismo circuito del problema anterior, entonces directa, y podemos hallar el BD en función del BD circunflejo con un simple divisor de tensión. Entonces menos BD sería RI paralelo con R1 sobre RI paralelo con R1 más RF más R sub 0 por A. BD circunflejo aquí pasa para acá. Listo, y esto es el TD. Y bien, con esto ya tendríamos todo. Con esto ya está todo. ¿Sí? Por ejemplo, sí, ya tendríamos todo. Entonces lo único que queda sería reemplazarlo aquí. Entonces tendríamos H, el H infinito, que sería esto. 1 más RF R1. 1 más 1 sobre TN, o sea, todo esto al revés. ¿No? Todo esto al revés. Volteamos esto. A ver, ¿cómo quedaría esto? Si esto lo ponemos al revés, sería... ya. Si esto lo ponemos al revés, a ver, vamos a ponerlo acá. R0, RIA, todo este paréntesis. A lo cual yo podría hacer R0, RI, A por todo el paréntesis. Sí, daría lo mismo. Entonces, 1 más R0, RI, A, 1 más RF sobre 1 más la inversa de esto, que sería RI paralelo con R1 más RF más R sub 0 A por RI paralelo con R1. Listo. Y esto es el H. Listo, ya está. Si ustedes quieren pueden seguir trabajando acá, darle un poco más si ustedes quieren de orden. 1 más R0 RI a 1 más RF R1 sobre 1 más 1 sobre A, por ejemplo, y esto lo paso a dividir 1, esto lo paso a dividir más RF más R0 sobre RI paralelo con R1. Listo, ahí tienen ustedes el B sub 0 sobre B sub S. Bien, de acá ustedes pueden trabajarlo, por ejemplo, hagan que esto tiene infinito, hagan que esto sea un circuito abierto.
hagan que esto sea igual a cero y comiencen a trabajarlo, ¿no? O este igual a cero, ¿no? Bueno, este igual a cero, acá el RI, y hagan los mismos pasos, ¿ya? Este es como una función ya mucho más generalizada, ¿no? Que un modelo con R0 igual a cero, con RI igual a infinito, ¿no? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.